¿Evangelio de Cristo o Evangelio de la prosperidad? Definimos, ¿creemos en el Evangelio de Cristo o creemos en el Evangelio de la prosperidad? Esta doctrina, a pesar de que ha tenido su principio por ahí de los años 70 y un auge muy fuerte en los años 90, déjeme comentarle que no es nada nuevo. Usted y yo sabemos que desde el principio el diablo, el enemigo de nuestras almas, ha buscado tergiversar la manera de cómo nosotros creemos en Cristo Jesús y cómo no debemos creerlo, cómo debemos creerle a Dios y cómo no debemos creerle. En el Edén, nosotros recordamos que Dios había dicho exactamente la manera de cómo Adán y Eva tenían que comportarse en el huerto. Pero el enemigo vino apelando a su vista, a sus gustos, a su ego, y encontró el enemigo una frase que seguramente también recordamos: y cuando ustedes hagan esto, seréis como Dios. Eso le abrió las antenitas a Adán y a Eva, bueno, en este caso a Eva, y dijo, pues claro que sí lo quiero. Y a partir de ahí pudo convencer a Eva y después a Adán de desobedecer a Dios, porque la manera de cómo el enemigo trabaja es que nosotros no estemos centrados en él, sino centrados en su creación, centrados en nosotros que somos su creación. Esta doctrina, conocida como la doctrina de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la declaración positiva, nos habla acerca de eso. Es donde el hombre es invitado a centrarse en lo que él quiere, en lo que a él le gusta y le agrada, y no en lo que Dios quiere. Ese es el peligro más grande que tiene esta doctrina. Recordemos que en la historia Dios no está peleado con las riquezas. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo el universo. Y a muchos hombres les ha dado muchas riquezas, a otros hombres les ha dado pocas posesiones materiales. Y recordamos que en la Biblia se encuentra registrado el hombre más rico de toda la historia de la humanidad, que es o que fue el rey Salomón. Pero también recordamos en las Sagradas Escrituras que en el tiempo de Jesús hubo muchos hombres que decidieron seguir a Jesús, pero en lugar de pedirles que tuvieran muchas riquezas, les pidió dejar aquello que poseían. Y recordamos a Mateo, que tenía una fuente de ingresos muy fuerte. Él era cobrador de impuestos y se le pide dejar la mesa de los impuestos para que de esa manera siguiera a Jesús. Y es bonita la escritura cuando dice, y dejando la mesa de los impuestos, siguió a Jesús. El joven rico, por el contrario, también se le dijo, tú conoces los mandamientos, sabes lo que debes hacer, pero una sola cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y entonces ven y sígueme y serás rico para con Dios. Nosotros conocemos que en esta historia el joven rico no quiso dejar sus riquezas. Pero sin duda que nuestro Señor Jesucristo tuvo todo lo que necesitaba para cumplir con su ministerio. Sin embargo, en una ocasión le dijo a sus discípulos, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si somos rígidos con esta doctrina de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, nuestro mismo Señor Jesucristo no entraría en el rango que ellos proponen. Vamos a analizar algunas posturas con respecto a esto, y la primera que vamos a mencionar es el pacto de Dios con Abraham. Nosotros sabemos que ahí en Génesis capítulo 12, 15, 17 y 22,
habla acerca de lo que Dios le promete a Abraham. Y sí es cierto, en cierto aspecto le está prometiendo una tierra, le está prometiendo algunas cosas materiales, pero la bendición más grande es que él, por el conocimiento de Dios en su vida, iba a ser bendición al resto de las familias de la tierra. Hay una aseveración también que esta doctrina hace en Gálatas 3:14. Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y aquí está el énfasis: a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo. En este pasaje de Gálatas 3:14 sabemos que el énfasis de Dios en el pacto de Abraham es que los gentiles también íbamos a obtener esta bendición. Pero ¿cuál es la bendición? La bendición es que nosotros, al igual que Abraham como el padre de la fe, íbamos nosotros también a tener esa fe en Cristo Jesús. Al igual que Abraham tuvo todo este impulso de obediencia para creerle a Dios y obedecerle por el Espíritu Santo, nosotros también poseemos el Espíritu Santo. Otro aspecto que vamos a manejar también acerca de esta doctrina es los alcances de la expiación de Cristo. La doctrina de la prosperidad enseña que cuando Cristo nos expió, nos salvó, nos limpió del pecado, no solamente nos dio la vida eterna, sino nos dio toda la prosperidad material. Recordemos que efectivamente Dios nos perdonó, Dios nos limpió de todos nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que Dios nos va a dar toda la riqueza material que nosotros quisiéramos, porque Dios no se maneja en darnos toda la prosperidad material que nosotros queremos, sino nos da los recursos materiales que necesitamos para cumplir sus propósitos. Una tercera acción también y enseñanza que hay con respecto a esta doctrina de la prosperidad es también dar para recibir más. En cierta ocasión también el Señor Jesús platicaba con sus seguidores y algunos de ellos le dijeron: nosotros hemos dejado nuestras posesiones, nosotros hemos dejado nuestra familia, nosotros hemos renunciado a muchas cosas que nosotros teníamos. Y Jesús les dice: yo les aseguro que todo lo que ustedes hayan dejado van a recibir 100 veces más lo que ustedes han dejado, y en el siglo venidero van a recibir la vida eterna. Obvio es que este pasaje no se está refiriendo a las cosas materiales específicamente, porque está hablando también acerca de las relaciones interpersonales. Y seguramente otra vez que Dios nos va a dar todo lo que necesitemos en cuanto a las personas y en cuanto a las cuestiones materiales. Pero eso no quiere decir que, como enseña esta doctrina, si yo doy 10 voy a recibir 100. Y se promueve tanto esto. Sí, y a veces por desconocimiento nosotros también hasta cantamos, por ejemplo, el corito, la ofrenda del Señor. Si tú das 1 peso, el Señor te da 2. Y tiene algo con respecto a esta doctrina de la prosperidad. No siempre es así. No siempre es así. Por eso hablaba anteriormente acerca de que a muchos hombres también Dios les pidió lo que tenían, pero no para darles más, sino para que se enfocaran en lo que Dios quería que ellos hicieran. Recordamos, y usted también ha de recordar, cuando Dios le pide a Abraham, el padre de la fe, que le entregue en sacrificio a su hijo. ¿Por qué pide esto? Porque seguramente Abraham tenía mucho de sus pensamientos en su hijo, que era su tesoro. Y al pedir Dios al hijo en sacrificio, se dio cuenta que Abraham, lo más valioso para él era Dios, aún más que su hijo.
Por eso Jesús también dice, donde quiera que esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, me pregunto a mí mismo, pregúntese a usted, ¿dónde está su tesoro? ¿Realmente usted está siguiendo a Dios porque quiere poseer más? Si su motivación es esta, le invito a que desista, porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Uno de los puntos más que aborda esta corriente doctrinal es la fe en una interpretación equivocada. Todos sabemos Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es difícil interpretar fuerte y específicamente este versículo, pero esta doctrina de la prosperidad habla de la fe como una energía que nos lleva a Dios a pedirle aquellas cosas materiales que nosotros queremos o que a nosotros nos gustan. Y cuando hablamos de pedir a Dios, esta fe nos lleva a decir aquello que queremos, pero también a creer que Dios está obligado a hacer lo que nosotros decimos. Y en este sentido se cometen muchos actos imprudentes. Ahorita hemos sabido, por ejemplo, de grupos que han dicho, ¿por qué tú no sales a evangelizar? ¿Por qué tú no te reúnes? ¿Por qué tú no estás afuera? ¿A poco tienes miedo de esta pandemia? ¿Acaso no tienes fe? Pero la fe no es de esta manera como se plantea en esta doctrina, sino la fe es también escuchar a Dios cuando es que nos dice hacer, cuándo es que nos dice no hacer, cuándo es que debemos continuar y cuándo es que debemos evitarlo. La fe no nos lleva a retar a Dios para que lo obliguemos a que Él haga lo que nosotros queremos, sino la fe nos ayuda también a escuchar a Dios aquello de lo que Él nos manda hacer. Y aquí está pegadito una enseñanza más, que es la de la oración. Y en la oración se aborda muy fuertemente la declaración positiva. En esta corriente doctrinal se enseña que cuando nosotros pedimos a Dios, debemos nosotros declarar, nosotros debemos decretar, nosotros podemos reclamar. Y hay gente pues que va a orar a Dios y con energía puede orar, Dios, yo te reclamo aquella promesa que tienes de que si yo creo y digo esto, tú me lo vas a conceder. Y podemos incluso, o pueden, mejor dicho, repetir varios versículos que dice la Biblia. Sin embargo, la oración, nosotros creemos en el verdadero evangelio, que no solamente es para pedir y no solamente es para que nosotros hablemos con Dios, sino también en la oración. En la oración nosotros vamos a escuchar lo que Dios dice. Seguramente que muchos de nosotros tenemos la experiencia, acuérdese hermano, cuando nosotros oramos, cuando usted ora, a veces usted va con la intención de pedir algo, a veces va usted con la intención de pedir perdón por algo, pero resulta que en su misma oración, en nuestra misma oración, empezamos nosotros a sentir de Dios cuáles son aquellas cosas que debemos pedir y cuáles son aquellas cosas que no debemos pedir. Sabemos que nosotros cometemos errores y no sabemos siempre qué pedir. La palabra del Señor dice, pues queremos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si nosotros no tenemos el pleno conocimiento para ser asertivos en aquello que nosotros necesitamos o debemos pedir, que el Espíritu Santo es el que tiene que corregir nuestras peticiones. Ahora, ¿cómo podemos estar completamente seguros de que aquello que pedimos es literal y así debe ser?
Y en esta declaración positiva se han cometido muchos errores con consecuencias fatales. Hay gente que ha orado y ha declarado, a pesar de que esté enfermo, y dice: yo declaro que no tengo esta enfermedad. Sin embargo, clínicamente la ciencia le ha dicho: usted está enfermo, pero deja su tratamiento clínico, su tratamiento medicinal, para decir que no lo tiene, y las consecuencias son fatales. Ahora, también en esta declaración positiva nosotros podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Nosotros sabemos que en la vida del apóstol Pablo él padeció una enfermedad, que la Biblia no nos especifica cuál era la enfermedad, pero sí nos dice que Pablo oró más de una vez para pedir que Dios le apartara, le quitara esta enfermedad, pero el Señor le contestó que no se le iba a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros sabemos en el verdadero evangelio que Dios a veces dice que sí, a veces dice que no, y a veces dice espérate, pero todas las oraciones que nosotros hacemos, todas son contestadas. Y en esta armonía que tenemos con el Espíritu Santo, entendemos de Dios cuáles son aquellas cosas que Dios ya dijo que sí nos va a dar, pero a veces, aunque son cosas totalmente buenas y son con sentimientos correctos, pero Dios dice que no nos lo va a dar, porque no es el plan de Dios darnos aquello que estamos demandando. Ahora, vamos a reflexionar un rato en esta última parte con respecto a la solución. La solución que planteo es que nuestra relación con Dios debe estar centrada en Él y no en nosotros. El gran problema que nosotros tenemos para abrazar esta doctrina es que nuestra relación con Dios, los más importantes vamos a ser nosotros y no Él. Y en este caso sí pongo que el orden de los factores sí altera el producto. Hemos escuchado que la mayor parte de los seres humanos llegamos a Cristo por problemas, con conflictos, con cargas, y tenemos una necesidad material, una necesidad emocional, y por eso venimos a Cristo Jesús. Pero nuestra conciencia no es de salvación, sino nuestra conciencia es de que necesitamos aquello material para acercarnos a Dios. Y ahí es donde el enemigo hace un juego con nosotros. Y ahí nosotros somos los importantes. Y ahora que estamos en una generación donde se habla mucho acerca del yo, donde esta enseñanza humanista nos ha dirigido a concentrarnos en nosotros y no en Dios, tenemos ese problema. Hagamos de nuestra relación donde Dios, nuestro Dios, sea el más importante, y no usemos a Dios como el genio de la lámpara, porque a veces usamos a Dios, solamente recurrimos a Él cuando nos hace falta algo. Pero Dios trata con nosotros primero la parte espiritual, nuestro pecado. A veces, ¿cómo podemos nosotros decirle algo, pedirle incluso que cumpla alguna promesa escrita en la Biblia para nosotros, si nosotros andamos en pecado? Y Dios a veces tiene que, o no a veces, sino siempre tiene que tratar primero esta parte de nuestra vida pecaminosa, para poder darnos aquello que necesitamos. Recuerde, hermano, que también pues, no puedo decir: Señor, dame riquezas, quiero poseer aquello, si yo no trabajo, si yo no estoy haciendo la parte que me corresponde. Y me gusta mucho esa enseñanza de cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro. El Señor Jesús resucitó a Lázaro, pero no dijo: voy a quitar la piedra, no dijo: voy a quitarle los vendajes. Eso lo tuvo que hacer alguien más. Y la frase que usó Jesús ahí es: desatadle y dejadle ir,
Por eso es importante que nosotros tengamos conciencia de que Dios va a tratar primeramente nuestra situación espiritual. Al paralítico también le dijo, antes de que sus pies fuesen afirmados, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso es, primero tenemos que tratar la cuestión espiritual, porque nuestra relación con Dios, hasta Jesús también dijo, ¿de qué le sirve al hombre si posee a todo el mundo? Es decir, toda la riqueza material, si se pierde su alma. Hay muchos ricos en extremo que van a pasar su eternidad en el infierno. Hace tiempo también conocí a un ministro de la palabra que decía ser hijo de un gran rey, lo cual pues sí, todos los cristianos que somos hijos de un gran rey, pero él mencionaba que como hijo de un gran rey debería poseer abundancia de bienes materiales, a lo cual se abocó para poner un gran negocio. Estuvo trabajando en pro de ello, pero lamentablemente sus negocios no prosperaron y perdió esa esperanza de poner ese negocio, pero también perdió algunas cosas que ya poseía. Lo más triste es que también tuvo que dejar el ministerio. La última cosa que vemos en estos peligros es que si nosotros nos abocamos a buscar todos los bienes materiales que queremos, o nuestra vida se convierte en aumentar solamente nuestros bienes materiales, es que vamos a pasar por muchos dolores. Como la historia que platicaba, cuando no poseemos aquello que nosotros deseamos, lamentablemente eso va a traer mucha tristeza a nuestra vida. Por eso, piense usted, ¿dónde está su tesoro? ¿En qué se está enfocando? Aquí el apóstol Pablo es contundente. Como cristiano y como ministro de la palabra de Dios, debemos saber que la doctrina o la enseñanza de la prosperidad simple y sencillamente nos va a perder. Reflexione sobre esto. Esta doctrina nos lleva a actuar con cierto grado de soberbia. La Escritura nos enseña que Dios enaltece a los humildes, pero humilla a los soberbios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios para pedirle algo, debemos pensar que estamos ante el Rey del universo, al Rey de reyes y Señor de señores, el verdadero Dios. Y cuando nos acercamos a Él, no nos acercamos a reclamar, no nos acercamos a exigir, sino nos acercamos humildemente a hacer peticiones y a pedir como Jesús lo hizo al final. Esto es lo que pido yo, pero dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Me gusta recordar el versículo de Romanos 12:2, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios nos va a dar aquello que es lo mejor para nosotros. Hay un punto especial también en esto. Nosotros como hijos de Dios, usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, debe orar a Dios para descubrir el plan que Dios tiene para usted. Recuerde que si usted está aquí es porque Dios tiene un plan hermoso y maravilloso para usted. Cuando usted descubra ese plan, haga el esfuerzo de vivir para completar ese plan. ¿Y sabe qué? No se preocupe de la parte material que esto conlleva. Porque si yo estoy en el plan de Dios para mi vida, Él va a proveer, Él va a suplir todo aquello material que yo necesite para que termine con bien aquel plan que Dios tiene para mi vida. La doctrina de la prosperidad lamentablemente nos lleva a pensar
en qué es lo que nosotros queremos. El verdadero evangelio nos lleva a pensar qué es lo que Dios quiere para mí, y cuando yo esté en el centro del plan de Dios, Él va a darme todo lo que necesite. Le invito a que usted y yo oremos al Señor y que le pidamos esa revelación especial acerca de su voluntad. Siga reflexionando acerca de la doctrina de la prosperidad, pero recuerde, más que prosperidad material, Dios quiere que usted sea prosperado espiritualmente, y cuando tengamos el nivel espiritual, también nos daremos cuenta que Dios se encarga de todo lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. No busque las añadiduras, busque a Dios. Él está completamente ocupado en usted.